Bueno, Hola. esto te va a interesar porque hablamos de dolores de cabeza y a quién no le pasa. Vamos a hablar de los mitos y las verdades sobre los dolores de cabeza y estamos en línea, mira, nada más y nada menos que María Teresa Goicoechea, jefa de Cefaleas del FLENI. Muchísimas gracias, María Teresa, por recibirnos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, acá con Maju Hola, somos habitués de los dolores de cabeza y de las migrañas. Sí, es que, a ver, en las mujeres y mujeres jóvenes es muy frecuente, sobre todo las migrañas, ¿sí? Que es un tipo de dolor de cabeza. Recuerden, es una de esas cosas que nos tocó a diferencia. Cada 3 mujeres hay un hombre con migraña, entonces ahí llevamos las de perder. Y sobre todo entre los 18 y los 40 años más o menos es cuando más frecuencia tienen, principalmente las migrañas. Les digo las migrañas porque es uno de los dolores de cabeza. Vieron que siempre nos preguntan, ¿es dolor de cabeza o no? ¿O a qué es migraña, jaqueca? La migraña en sí es una enfermedad neurológica y es uno de los más de 300 tipos de dolores de cabeza o cefaleas. Esa cefalea es lo mismo que dolor de cabeza. ¿Cuáles son los errores, Doc? Perdón, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos con las cefaleas o los dolores de cabeza? Qué buena pregunta. Mira, te diría básicamente que es no consultar y asumir que es normal, que como de repente mi abuela lo tenía o mi madre lo tenía, que es de la familia y viene como con el apellido, por decirlo de alguna forma. Y en realidad tiene un origen biológico, ¿sí? Primero hay que hacer la consulta, ya sea el clínico, si el clínico necesita la consulta también con el neurólogo, y después dentro de neurología estamos los que nos dedicamos a la subespecialidad de cefalea. Ustedes saben muy bien, yo estoy en FLENI, que somos la mayoría neurólogos, y dentro de eso tenemos una sección de cefalea, pero también hay que saber que amerita hacer una consulta. ¿Y cuándo se llega a la consulta? Porque por lo general, ante un fuerte dolor de cabeza, la gente se automedica, toma un analgésico. ¿Cuál es el punto? ¿En qué momento alguien dice, no, yo tengo que ir a ver al especialista? Y en todo caso, si llega tarde. Sí, y ahí avanzamos con otro tema que es la automedicación. Por eso, primero hay que saber por qué me duele. Claro. ¿Por qué me duele? Porque recordemos que aparte, dolor de cabeza, a ver, si alguno de ustedes tiene un dolor en el pecho, consulta y lo más pronto posible. Sí, en el caso del dolor de cabeza, la mayor parte de las veces de las consultas en guardia son por dolores de cabeza que nosotros le llamamos primarios, que son las migrañas o las cefaleas tensionales. Pero hay otro grupo de dolores de cabeza que se deben a problemas neurológicos que incluso pueden poner en riesgo la vida, como puede ser una ACV o como puede ser tumores. Entonces, esos dolores de cabeza, como para orientar a las personas que las están viendo. Aquellas personas que tienen por primera vez un dolor de cabeza que jamás en su vida lo han experimentado, necesitan una consulta inmediata, prontamente. Claro. Ahí se consulta. Exactamente. Claro. También si se acompaña ese dolor de cabeza con dificultad para hablar, con trastornos del lenguaje o con falta de fuerza, eso es una consulta por guardia. Pero también hay dolores de cabeza que, aunque ya estén estudiados, hay veces que comprometen mucho el funcionamiento de una persona. Es decir, que genera que esa persona que tiene, por ejemplo, migraña, se aísle de recibir luces, sonidos, de hablar, de moverse, y todos deben conocer, porque es sumamente frecuente. Alguna persona dice, no, hoy no puedo porque estoy con mucho dolor de cabeza. Eso en general son migrañas. Y necesitan hacer reposo, aislarse, quedarse quietos y no solamente medicarse y automedicarse. Y la consulta. Ahora, Doc, ¿hay algunos dolores? Nosotros que sufrimos de migraña... No, perdón, dale, Maju, dale, Maju. No, porque las migrañas muy fuertes, y Tato lo sabe también, te provocan vómitos, no podés comer, digamos, es un trastorno que después tenés como una resaca migrañosa, porque no es solo el día que tenés el dolor de cabeza, sino que al otro día quedás de cama. Una resaca de ese dolor tan fuerte que te agarró, claro. Tal cual lo describís, Majo, porque como para que se den una idea, la migraña
en sí como enfermedad neurológica, porque eso también les quiero decir, por más que hayan ido al médico y les hayan hecho una tomografía o una resonancia y les hayan dicho, está todo bien, el cerebro sale bien en la foto, no significa que no le pase nada al cerebro. Ocurren una gran cantidad de cambios de los neurotransmisores, de activación de receptores que generan que la persona que sufre migraña se empieza a dar cuenta de que va a venir el episodio, le empiezan a molestar las luces, ni les digo a los que están ahí en medio de todas esas luces, los sonidos, empiezan a tener cierta irritabilidad o se empiezan a sentir más cansados. Después hay una segunda etapa en la cual aparece el dolor, y tal cual lo dice Majo, es un dolor que empieza a ganar rápidamente intensidad, y en el momento que la persona lo siente, parece que el cerebro se quiere salir de la cabeza y que algo no va a aguantar más adentro de ese cráneo, ¿sí? Entonces, aparte, se acompaña de mucho temor de que esté pasando algo, y después viene una etapa de resolución, pero que es muy lenta. Entonces, alivió el dolor, pero no están recuperados al 100%, y es lo que Majo recién decía de esa famosa resaca. Doc, ¿sí? No están óptimos para hacer sus cosas. tenemos Tiene un mucho montón compromiso en calidad de vida. preguntas de la gente para hacerle, y Carlita acá también quiere preguntar. Último ratito para que nos manden las preguntas para la doctora. Momento de preguntas de la gente en nuestro consultorio con la doctora. Y vamos a la primera pregunta que mandaron a las redes sociales del programa. Buenas tardes, quisiera hacer una pregunta para la neuróloga. Me duele la cabeza desde las sienes y me da reflejo de dolor en la coronilla. Me dijeron que puede ser el nervio óptico. Una oftalmóloga me lo dijo. ¿Puede ser esa la causa? Mariana Díaz escribe. Bueno, a ver, para Mariana, yo entiendo por lo que está contando ahí que el dolor empieza acá y la coronilla la gente le llama a esta parte, ¿sí? A ver, que sea el nervio óptico hay que revisarla, ¿sí? Y ver, es una consulta como sumamente particular. Hay que hacer como todo en medicina, hay que hacer ahí la consulta y revisarla. Los neurólogos hacemos un fondo de ojo y vemos si hay algún tipo de inflamación o no, pero no es, así aislado no alcanza, no es un dolor típico de algo como puede ser en todo caso la migraña, ¿sí? Que es más localizado, más pulsátil, ¿sí? Bien, clarísima. Entonces hay que consultar. Vamos a la próxima pregunta que nos mandaron, en este caso Natalia Borges. Migrañas en niños, ¿es normal? ¿Cómo saber que es migraña y no simple dolor de cabeza por el uso de la tecnología, Doc? También, excelente pregunta. Migraña no es normal. Lo que hay que entender es que migraña es una enfermedad, no es normal tener No, pero dolor de cabeza. pero hagamos la diferenciación entre migraña y dolor de cabeza. A veces la gente le dice migraña que al nene le duele. Te doy un ejemplo. Yo cuando era chica, que terminé usando anteojos, tenía fuerte dolor de cabeza hasta que se dieron cuenta que me pasaba eso. No eran migrañas, eran dolor de cabeza. Pero cuando ves que a tus nenes les duele la cabeza... El chico con la migraña, sí, los niños pueden tener migraña a edades muy tempranas, ¿sí? Y no es un dolor de cabeza que sea suave, generalmente se acompaña en realidad de mucho vómito en los niños, ¿sí? Y es un niño que no lo van a ver directamente que dice me duele la cabeza y sigue conectado en el celular o en la Play, o corriendo y saltando por todo el parque o jugando al fútbol. Es un niño que hace lo mismo que hace un adulto con migraña, que trate de quedarse quieto, ¿sí? Y es más, hay veces que no comen, ¿sí? O que tratan de refugiarse de alguna forma del dolor, y la única forma es quedándose quietos, sin hablar, sin sonido. O sea, no es lo mismo que dolor de cabeza. Tenemos que entender que migraña es diferente a dolor de cabeza. Entonces, en general, a nuestros pacientes nosotros decimos, no es dolor de cabeza, hay que decir, tengo migraña, porque la migraña es náusea, vómitos, molesta la luz, los ruidos, cada paso que hace la persona. Sí, no querés saber nada de nada, querés huir de tu cuerpo casi. Vamos a la próxima, Doc, una más. Sin Brujita pregunta, ¿cómo están? Bueno, mi consulta para la neuróloga es para saber por qué me pasa muy seguido sentir un cosquilleo en la frente o más arriba, como si me estuviera acariciando y después pasa. Bueno, dice que la acompañamos todas las tardes, le mandamos un beso. Sí, a ver, eso hay que ver si se acompaña o no de algún dolor, porque ella lo que refiere es más algo como, se llaman parestesias en neurología, que es como un hormigueo, ¿sí? Y que si es transitorio no es mayor problema. Si dura unos minutitos y alivia, no es mayor problema. De nuevo, no refiere ahí que se acompañe de dolor de cabeza. Fíjense,
3 personas que contaron distintos síntomas y son todos diferentes. Por eso es tan importante, porque aparte en sí, el dolor es distinto en cada persona también, cómo lo refiere cada persona. Por eso es importante la consulta. Y lo otro que es importante es que lleven un registro de cuándo tienen los dolores de cabeza. A veces eso lo piden los médicos. Doc, nos estamos yendo, pero quiero ir con Maju, que quiere agregar algo. No, yo quería preguntarle a la doctora, que me parece súper importante, quienes tenemos hijos migrañosos, las mamás, los papás, los tíos, te das cuenta porque el dolor es súper distinto. Ahora, ¿qué deberíamos tener en cuenta, Doc, para ir a consultar al médico? O sea, si en un mes nos agarró un fuerte dolor de cabeza, ¿cuántas veces tenemos que ir al médico? Digamos, si en el mes tuve tres episodios muy grandes de dolor de cabeza, ¿ahí tendría que ir al médico? Mira, alcanza, Maju, alcanza con que impacte en el funcionamiento. Sí, con uno alcanza, porque con que impacte en el funcionamiento de ese niño o de ese adulto y lo lleve a cancelar un cumpleaños, a cancelar a que lo tengas que ir a buscar al colegio, a que no puede estar en ese evento que él quería, eso alcanza para que lo vea un médico y que justamente no pases a la automedicación y puedas decidir cómo tomar. Clarísimo, Doc. Le agradecemos mucho por la claridad y la esperamos de vuelta porque llegaron muchísimas preguntas. Muchísimas gracias.